Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar el discipulado del día de hoy. El discipulado es de la iglesia. Ya con de la iglesia vamos a empezar a meternos en lo que es la guerra espiritual. Ya, ya vimos en secuencia lo que es el proceso de salvación por parte del plan de Dios conforme a la Biblia. Y luego vemos que hay un momento de transformación o de cambio en la persona que acepta la salvación. Y conforme va evolucionando la persona, se va dando cuenta de algunas incoherencias, incoherencias entre lo que dice la Biblia y lo que dicen los líderes. Y eso motiva a que la gente ande buscando de un lugar a otro la verdad. Estuvimos viendo también, bueno, nosotros venimos de diferentes iglesias. Por alguna causa dejamos de estar allá y ahora estamos aquí. Entonces, al tratar la iglesia en la forma original que yo tenía pensado el mensaje, pues era estar hablando, estaría entrando en conflicto con las demás iglesias, porque cada quien en su momento cree que la iglesia en la que él está es la adecuada, o es la verdadera, o nosotros manejamos la verdad, y nosotros creemos en esto porque hemos tenido estos testimonios, y el hermano platicó de su testimonio y el otro platicó del otro, y en base a los testimonios se va llenando la iglesia. Es como cuando pasamos por un lugar donde venden cachitos de lotería y luego salen con que, y aquí se vendió el cachito ganador, y aquí se vendió el cachito ganador, y viene el número y una fotocopia. Pero si nos vamos a otros locales de venta de billetes de lotería, hasta la misma fotocopia sale. Y entonces ahí va uno de que, no, es que aquí vendieron el cachito ganador y aquí va a caer el otro. Y pues va. Entonces, respecto a la iglesia, confiamos en lo que dice el pastor o lo que dice el líder. Y aunque la Biblia nos esté diciendo otra cosa, después, oiga, ¿y por qué dice aquí? No, es que ahí hay una mala traducción. Es que en aquel tiempo. Y es que pasó esto, o pasó lo otro, o ya se cambió, no lo han corregido. Se la barren de una u otra forma. Entonces, pues el discurso hubiera estado muy largo. Lo que decidí mejor fue irme a lo que dice la Biblia y en base a la Biblia ver cómo estamos nosotros como iglesia. Entonces, ya viendo cómo estamos nosotros con base a lo que dice la Biblia, vamos a ver que estamos muy lejos de lo que es una iglesia, conforme a lo que dice la Biblia. Nos vamos al libro de Hechos 2, del 43 al 47. ¿2? Hechos 2, 43 al 47. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando vayamos a criticar a otra iglesia, debemos tener en cuenta de que nosotros no cumplimos con estos requisitos. O sea, yo no he vendido lo poco que tengo, mi hermano tampoco, ni ustedes han vendido sus casas o sus propiedades. Y tampoco vivimos en una comunidad, o sea, no vivimos en un solo lugar y no compartimos el pan, ni esto, ni lo otro. Entonces, nosotros que somos una iglesia pequeña, ¿se imaginan una iglesia grande? ¿Qué es la iglesia de Cristal? Que quién sabe cuántos, que había como unos 500, yo creo, cuando, en alguna ocasión que yo fui. Una que está allá por Lomas, por... Sí, por Soriana Lourdes. Ajá. Entonces, hay muchas personas que entre cristianos se atacan, es un juego amigo. Yo lo vivo casi a diario en las redes. Por cualquier cosilla se suelta un debate, y que esto y lo otro, y que fue que vino. Y entonces, si me agarro a discutir así, pues voy a discutir contra todas las iglesias, tratando de hacerles entender lo que aquí estamos enseñando. Y ellos van a tratar de hacerme entender lo que ellos están aprendiendo. Pero si nos vamos a lo que dice la Biblia, ni ellos ni nosotros cumplimos. Como ovejitas no vivimos juntos, ni hemos vendido todas nuestras pertenencias, y los líderes que tenemos o los guías que tenemos tampoco hacen milagros. O sea, como viene en la Biblia, pues nosotros no damos el kilo, así de fácil. Y sin embargo, estamos estudiando, y por lo mismo que estamos estudiando la Biblia, nos estamos dando cuenta del lugar en donde estamos frente a Dios. Algo así como David, dice la Biblia que David, ¿qué era? David, un corazón conforme, David era conforme al corazón de Jehová. David tenía un corazón conforme con Dios. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que David sabía que él era pecador delante de Dios. Y aún así obedecía a Dios. Sabía que el mandamiento decía no matarás, pero Jehová le decía, levántate con el ejército, ve y hazle guerra a fulanito y yo te voy a dar la victoria. Pues ahí va el de obediente. ¿Por qué? Porque Dios me lo está mandando. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. También. Entonces nosotros sabemos que somos pecadores, sabemos que estamos mal, y aquí estamos. También. ¿Por qué? Por misericordia. O sea, no se trata de decir, yo tengo la verdad y ustedes no. Se trata de adecuarnos a lo que dice la Biblia y aceptar la realidad que la Biblia nos hace ver. ¿Andamos mal? Claro que andamos mal. ¿Por qué? Porque es conforme a nuestras necesidades. O sea, la Biblia tiene muchas partes en las que dice que Dios extiende su misericordia, que Dios es justicia, que Dios es amor, que somos salvados por misericordia, por amor, por lo que sea. Estamos salvados, pero no somos dignos. ¿Quién es el que nos dignifica? Jesús. El amor de Dios, la sangre de Cristo. Son los que nos hacen aceptables. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Jesús es el que paga los patos, por así decirlo. Y Dios es el juez que dice cuál va a ser el pago. Has pecado, el pecado es la muerte, y Jesús es el que va a pagar. Y el Espíritu Santo acepta el trato. Bueno, acepto, perfecto. Véngase para acá. ¿Por qué? Porque aceptó. Hay un pasaje en la Biblia que parece confuso. Ese lo vamos a ver más adelante. Pero igual, y ahorita les adelanto tantito, lo vamos a ver en el siguiente discipulado. El que
Si alguno pretende salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa del evangelio, la salvará. Sí. Parece trabalenguas, ¿no? Lo que pasa es que si uno quiere salvar su vida por sus propios medios, esto es la blasfemia, queriendo hacerse igual a Dios y establecer su propio plan de salvación, y a la sangre de Cristo yo le voy a agregar los diezmos y le voy a agregar las ofrendas y le voy a llegar. No, espérate, ya estás blasfemando. O sea, ya quieres crear tu propio plan de salvación. Otro va a decir, no, pues yo no creo en eso. Ya lo estás rechazando también. No, es que si yo no creo, conmigo no aplica. La ley va a aplicar. Así de fácil. Creas o no creas, va a aplicar. Así de fácil. Entonces, si perdemos nuestra vida, esto ya está hablando de libre albedrío. Yo tengo libre albedrío para aceptar. ¿Acepto o no acepto? Nada, por mi libre albedrío no acepto. O yo pongo mis condiciones. Vas a perder tu vida. Pero, si pierdes tu vida, es decir, yo ya no soy mío, ahora soy de Dios. Soy esclavo de Dios, soy un instrumento de Dios. Si Él quiere, me va a usar. Si Él no quiere, no me va a usar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque yo ya perdí mi vida. Por causa del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? De tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Anda. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así de fácil. Entonces, ¿aceptas el plan de salvación? Sí, bien, ya perdiste tu vida. Ya eres propiedad de Dios. Dios va a saber qué te quita o qué te da. Pero ya eres de Dios. Perdiste tu vida por el Evangelio. Entonces, yéndonos a ese punto, empecé con unas advertencias hacia todas las iglesias, porque hay algunas, y esto sí me pareció importante, hay algunas que no creen que Jesús sea Hijo de Dios. Entonces, nos vamos a Génesis 22, 11. Génesis 22, 11. Estamos con Abraham. Entonces, bueno, es en el sacrificio de Isaac. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Aconteció que probó. Toma ahora tu hijo único, a quien amas, y vete y ofrécelo ahí en holocausto. Nos vamos al 11. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Se acuerdan la vez pasada que estábamos viendo un pasaje de la Biblia en la que Jehová le dice a Moisés, a ti te daré reposo, algo así dice, te voy a dar reposo? Y Moisés agrega al pueblo. O sea, Jehová le estaba diciendo a Moisés directamente: a ti te daré reposo. Y Moisés: sí, pero también al pueblo, porque si hace falta y esto y lo otro. Está bien, también voy a hacer esto. O sea, es como si en una relación, un pretendiente dijera: oye, mi amor, ¿qué pasó? Mira, acabo de cobrar el aguinaldo, y ya saqué un préstamo, entonces, ¿cómo ves si vamos a cenar y vamos al cine? Órale, pues, ese es el pretendiente a otro pretendiente. Y el otro pretendiente dice: ay, sí, qué padre, porque fíjate que los niños necesitan ropa y también quieren ver la película fulanita y tienen antojo de pizza. Y oye, no, espérate, o sea, te estoy invitando a ti, tú estás invitando a los demás. Y, bueno, está bien, órale pues, vámonos todos. ¿Por qué? Porque el amor que tiene por esa persona es tan grande que está aceptando a los demás.
Entonces, ahí nos damos una idea de cómo era la actitud de Dios hacia el pueblo y cómo era la actitud de Dios hacia Moisés. También vamos a ver cómo era la confianza que Dios tenía hacia Moisés y cómo él alentaba al pueblo. Vénganse, vamos con Dios. Y no, tú habla con él porque si nosotros lo oímos vamos a morir. No. Y Moisés en muchas ocasiones, en algunas ocasiones dice, apártate, voy a hacer una nueva simiente de ti y a ellos los voy a borrar. No, espérate, luego, ¿qué van a decir los egipcios? Los sacaste con mano poderosa de Egipto y como no pudiste meterlos a la tierra que les había prometido, los mataste. O sea, vamos a estar viendo muchas formas en las que se involucran los sentimientos y las emociones, tanto de Dios hacia Moisés, como de Moisés hacia Dios y de Moisés mismo hacia el pueblo. Porque cuando Moisés baja del cerro con las tablas de la ley y los ve haciendo sus porquerías, las rompe. De coraje. O también pulveriza el becerro que hicieron y lo muele y órale y tómenselo. O sea, el coraje que Moisés tenía por la relación que tenía el pueblo para con Dios. O sea, Dios los sacó de allá, Dios los alimenta con esto, Dios los hace esto, y todavía están renegando. Igual a lo que dije en una de las versiones pasadas, estoy en el desierto, una columna de nube, una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche, pero estás con Dios. ¿A qué le ponemos más atención? ¿A las cosas materiales o a las cosas espirituales? Entonces, aquí lo que está diciendo el ángel, primero dice, porque yo conozco que temes a Dios. Está hablando de Dios como otra persona. Y luego dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. O sea, aquí el ángel de Jehová o el ángel de Dios y Dios son la misma persona. ¿Por qué? Porque este ángel está diciendo, no me rehusaste tu hijo. Nos vamos a Reyes. No, nos pasamos a Éxodo 23, 20. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, con esto en mente, nos vamos a Reyes 19:35. 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Estamos hablando del ángel de Jehová. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces, aquí se confirma que Dios es amor, Dios es justicia, pero también mata. Mata, en este caso, a los enemigos, pero también
ordena en sus mandamientos la muerte de los mismos israelitas cuando cometen algo que para él es digno de muerte. Entre esas cosas, desobedecer a los padres o maldecir a los padres. Enlazado con esto, nos vamos a acordar un poquito de cuando Jesús dijo que sobre mí está el Espíritu Santo. Entonces, si un ángel podía matar a 185,000 personas, un ángel, ¿cuántas personas podría matar una persona que estuviera investida por el Espíritu Santo? Porque Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Bueno, entonces si un ángel mató a 185,000, ¿a cuántos no podrá matar a alguien sobre quien el Espíritu de Dios está sobre él? Bueno, entonces haciendo cálculos, nos vamos, Mateo 26:53. Mateo 26:53. Esto lo estoy metiendo aquí más para aclarar el comentario que hice en aquel mensaje. Es Jesús el que está hablando. Y es en el arresto de Jesús. Entonces Jesús le dijo, 26:52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Bueno, entonces ahora nos vamos a unos cálculos que hice. Si un ángel, estamos hablando de un ángel, el ángel de Jehová, hirió a 185,000 en una noche, entonces buscando en Wikipedia, la legión básica de la antigua Roma estaba compuesta por 4,200 soldados, aproximadamente. Multiplicamos 4,200 por 12, queda, ¿qué dice? No me daría más de 12 legiones, bueno, tomamos como referencia el número 12. Y nos da un total de 50,400 legionarios, que multiplicado por 185,000 nos da un total de 9,324 millones de personas. Más de los que había en la tierra. De hecho, más de los que hay ahorita en la tierra, porque según la internet, ahorita la población actual es de 7,600 millones. O sea que todavía les va a quedar rato para descansar. En una noche podrían barrer con toda la humanidad. Entonces esto ya nos da una idea de en qué concepto los judíos de aquel tiempo tenían a Jesús. O sea, pues con Jesús, chido. Resucita muertos, multiplica alimentos, sana personas. No, con tenemos para todo. ¿Y cuál era la situación de los romanos al ver todo eso? Entonces ahora ya nos vamos a lo que es la iglesia. ¿Por qué estoy metiendo esto? Bueno, en parte para aclarar algo que dije en otro de los mensajes, y también para ver la importancia de nosotros como parte de la iglesia. Nos vamos a Marcos 9:7. Marcos 9:7 es la transfiguración de Jesús. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces ya aclaramos que Jesús y Dios son la misma persona. Ya estamos viendo aquí que Dios está confirmando a Jesús como su Hijo amado, y está diciendo: a él oíd. Porque acuérdense que Jesús también tiene sus mandamientos. Entonces, si nos sometemos a la autoridad de Dios y Dios nos dice: a él oigan, entonces vamos a tener
Atención a lo que dice Jesús. Nos vamos ahora a Juan 12:44. Juan 12. No, miento. Juan 12. Entonces 44. Sí, Juan 12:44. El que cree en mí, no cree en mí, lo dice Jesús, sino en el que me envió. O sea, al hacerle caso a Jesús, estamos haciendo caso a Dios. Al creer en Jesús, estamos creyendo en Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí alguna advertencia: hay que escuchar a Jesús, hay que aceptar el plan de salvación de Dios. Y ya con eso somos salvos, por misericordia de Dios, por justicia de Dios, por amor de Dios, por lo que gusten y deseen, pero esa es la condición que estableció el juez. Continuando, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, nos vamos a topar con religiones que van a hacer creer que Jesús es un ángel. Sí, en el Antiguo Testamento Jesús era personificado por medio de un ángel, pero en el Nuevo Testamento ahora Jesús es como hijo de Dios. O sea, hay una transición, hay un cambio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios dice: y voy a establecer el pacto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y que vino. Entonces, cuando ya Jesús viene, o sea, a través de las dispensaciones nos vamos a dar cuenta de que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Entonces Dios se hace hombre y establece un pacto con él mismo. Esto es como si una persona estuviera jugando sola el ajedrez. Pues yo lo juego. Y como yo lo estoy jugando, yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque hay un solo jugador. Aunque sean piezas diferentes, hay un solo jugador, y ese jugador va a ganar. Entonces, lo vuelvo a leer completito. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora nos vamos a Juan 12:44. Pues es la misma. A ver, ahora vamos a ver por qué la puse dos veces. Ya, la palabra de Jesús los juzgará.
El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esto es por las personas que buscan una intercesión para la salvación, que no es Jesús. Buscan, o sea, si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, entonces ahí ya se están excluyendo vírgenes y santos. Y se están excluyendo pastores y líderes religiosos. Ellos no son el camino para llegar a Jesús. Y cuando hacemos nuestras oraciones, decimos, no decretamos, decimos en oración al Dios Padre, pidiéndole en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos. Es muy diferente a declarar. ¿Qué dicen? Yo declaro, yo decreto, yo confirmo, y no me acuerdo qué otras cosas decían, que en este momento declaro abundancia en su vida, y en este momento las ataduras se desligan, y en este momento yo esto, yo lo otro, y en ningún momento dicen, Padre, te pedimos que hagas esto en el nombre de Jesús. Y como Jesús mismo dijo en el huerto, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, hay mucha diferencia. Una cosa es pedirle a Dios, y si quieres, qué bueno, si no quieres, ni modo. A decir yo decreto, yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Porque no sabemos entonces quién está respaldando a esa persona. Tenemos que recordar lo que es un anticristo, porque aquí ya nos vamos a estar metiendo con la guerra espiritual. El anticristo va a tratar de poner sus propias reglas en contra de lo que dice la palabra. Entonces allí es donde cada quien en su propia iglesia tiene que verificar si lo que le están diciendo viene en la Biblia. Si el líder religioso o alguien de los que tienen autoridad está haciendo cosas que no vienen en la Biblia, aguas. Digo, nada más paren las orejas. Nada más paren las orejas. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no se maneja el diezmo. En el Nuevo no se maneja. O sea, para la iglesia de Cristo no se maneja. Se maneja la ofrenda, la caridad. O sea, si quiero, doy. Si puedo dar, doy. Conforme a mis posibilidades, doy. No es una obligación. No estamos obligados. Si queremos, de buena fe, órale pues. No lo establecemos como un pacto, como se hacía en el Antiguo Testamento, que era obligación y obligación y obligación, y las personas podían pactar en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos también con algunas mujeres que no podían tener hijos, una mujer que no podía tener un hijo, y pactó a Samuel. Y creo que la otra mujer fue la que tuvo a Sansón, también. O sea, fueron pactos que establecieron las mujeres con Dios, y Dios las escuchó y les aceptó el pacto. Creo que este otro, Isaac, que no podía tener un hijo, también su esposa que no podía tener un hijo, y Pues Abraham pasó con Sara también, que sí era vieja y no podía tener, no tenía. sí, y entonces allí sí en el Antiguo Testamento sí lo vamos a ver, porque Dios estaba tratando directamente con las personas. Aquí, como les dije en una ocasión, creo que estas son las últimas palabras que dice Dios en la Biblia. Este es mi hijo bien amado, a él oí. Y ya de ahí hasta ahorita yo no he encontrado otra parte en la que Dios vuelva a hablar. Ya cuando Jesús dice, lo que yo digo es porque Padre me lo ha dicho. Entonces, ahora nos pasamos a Lucas 11:23. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, cada quien en internet, o en las enciclopedias, o con los líderes religiosos, puede buscar la historia
de las iglesias cristianas. Por eso dije, me voy a meter en broncas con un montón de iglesias, porque van a decir, la iglesia primitiva, o las iglesias o las religiones que habían antes de que empezara el judaísmo, o sea, antes de que Dios empezara a trabajar con Moisés, porque Moisés es el que recibe el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Entonces, antes de eso, que estaban los egipcios, los asirios, los babilonios, los estos, los otros, que fue que vino, y luego ya empieza el Antiguo Testamento, luego viene el traslape con el Imperio Romano, y el Imperio Romano empieza a administrar la iglesia, empieza a administrar lo que antes manejaban como el Antiguo Testamento. Perdón, lo que antes manejaban como el Nuevo Testamento, pero los primeros cristianos. O sea, era un regadero de libros. Entonces, en algunas iglesias tenían más libros, en otras iglesias tenían menos libros. Y lo que hace el Imperio Romano es, vamos a juntarlos todos, vamos a ver todos los que tienen en común y hacen lo que es la Biblia. Y luego ya de ahí sale la Iglesia Católica. Después de la Iglesia Católica viene la etapa de Lutero y de Calvillo, que es la revolución, el protestantismo. Y del protestantismo sale una Biblia en la cual se excluyen varios libros, que son los libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir prohibido o oculto. No quiere decir falso, quiere decir prohibido o oculto. Entonces, nosotros, a título personal, podría decir, ¿sería recomendable leer los libros apócrifos? Pues sí, es recomendable. Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, allí nosotros ya vamos a saber por qué se excluyeron esos libros. Ahora sí, si nos topamos con un hermano católico, va a decir, es que a ustedes les faltan esos libros. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el libro de Macabeos, en el libro de Macabeos, ellos retienen la fe judaica en contra del imperio griego. Pero los macabeos lo que estaban haciendo era pelear por ellos mismos para mantener la fe. O sea, no sé por qué ellos no metieron a Dios en el asunto. O si lo metieron, no sé por qué no los habrá escuchado. El punto es de que cuando el imperio griego se estaba expandiendo, empieza a luchar contra los macabeos. O sea, los macabeos fueron los que le pusieron resistencia. No los judíos. O sea, no el reino, no el ejército, o si lo hicieron fue una resistencia muy débil, pero los macabeos fueron los que estuvieron dale y dale y dale y dale y dale. Y a muchos les decían, no, es que a lo mejor si nos juntamos con ellos, pues vamos a vivir más tranquilos. No, es que nosotros somos de Jehová y tenemos que pelear la fe. Y ahí van, y ahí van, y ahí van. Y fue una resistencia. De hecho, de los macabeos es de donde vienen después, en el tiempo de Jesús, los celotes. Y hay un celote que forma parte de los 12 discípulos. Y cuando estudiemos a más detalle los 4 evangelios, vamos a ver la mentalidad de cada uno de los apóstoles. Sencillo, nos vamos con Pedro. En alguna parte dice que Pedro estaba arreglando las redes o limpiando las redes. Y Jesús le dice, vete, vamos a pescar de nuevo. No, ya pescamos tuvimos toda la noche y no pescamos nada. Si no pescaron nada, ¿para qué estar limpiando las redes? ¿O para qué las está arreglando? Bueno, ¿para qué un mecánico estaría limpiando su herramienta si no tiene trabajo de mecánica? Para venderla. Esta está menos oxidada, esta está menos maltratada, las voy a limpiar y voy a ver cuánto me dan por ella en el empeño. ¿Por qué? Porque no ha caído nada. Entonces eso nos da una idea de la condición en la que estaba trabajando Pedro.
Y luego vamos con Mateo, que era recaudador de impuestos. Y ahí están los dos juntos con Jesús. Es como si a mí el que me está pidiendo dinero, oye, y es que me debes, y los intereses sobre intereses, y te falta esto y te falta lo otro, mira, llévate la tele. Llévate esto, llévate el otro, llévate el otro. No, pues con eso apenas cubres los intereses y todavía te queda la deuda. Y ahora él y yo estamos en el mismo barco con Jesús. Es parte de lo que la hermenéutica nos va a tratar de hacer comprender sobre los 4 evangelios. Porque también viene el celote estaba con la idea de hacerle la guerra a los romanos. ¿Cómo era la relación que ellos tenían? Que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos se entristecieron y uno, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? ¿Quién va a ser, Señor? O sea, ¿cómo era la relación que había entre ellos? Como para que todos dudaran de ¿y quién va a ser? Porque ¿quién va a ser? Sí, se supone que andaban juntos. Exactamente, se supone que andaban juntos. Se supone que creían que Jesús era hijo de Dios. Y cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, pues yo estoy esperando que Dios haga unas cosas. Yo estoy esperando que Jesús haga otras. ¿Qué estaría esperando el celote? ¿Qué estaría esperando Mateo? ¿Qué estaría esperando Pedro? Que hiciera Jesús. Como para que ellos mismos dudaran de quién lo va a entregar. Bueno, para eso nos vamos a tratar de... Yo creo que para la fecha ustedes se quedan pensando, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿verdad? Sí. Pues andaban juntos, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que por qué lo entregaría. Pero será algo para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Claro, por eso él mismo dice. Si no, entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Tienen que pasar muchas cosas. Tenían que pasar muchas cosas en lo que es el Antiguo Testamento. Sí, y entonces, volviendo a la situación de ellos, vamos a hacer lo que debimos haber hecho al principio porque, bueno, les digo, estaba emocionado con esto y vamos a hacer el Padre Nuestro porque sí necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento. Padre, te pedimos que nos des comprensión de tu palabra conforme a tus planes. Te pedimos que nos des el entendimiento para entender tus planes, entender tu palabra y darnos habilidad para poder transmitir este mensaje con fácil comprensión a otras personas. Te pedimos también que toques el corazón de todas las personas que hasta ahorita no se han salvado, pero también te pedimos que no hagas lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, ¿por qué? Bueno, al principio se me olvidó empezar con las oraciones. Voy a hablar un poquito de la oración, del pedir perdón por los pecados. Supongamos que Dios es una autoridad que conocemos, es el gobernador. Sí, fácil, es el gobernador. Y nos dicen, oye, ¿tienes audiencia con el gobernador? Ah, perfecto. Y ya tenemos la hora, la fecha y el día, y que fue que vino. Y se nos olvida y ahí vamos todos puercos. O sea, físicamente, si así fuera en el mundo material, todos oliendo mal, sudados, porque estuve trabajando en la obra, estuve trabajando en el trabajo, de mecánico, de albañil, de lo que sea. Vengo sucio, no me he afeitado.
Entonces, y voy a ver al gobernador y el gobernador me puede dar solución al problema. Entonces, ¿qué voy a pasar? Voy a llegar ahí a la sala y no falta la señorita que me vea ay, sí, usted tiene audiencia con algún, sí. A ver si lo recibe. Y a ver qué le dice la señorita. No, o sea, ahí viene, pero huele a zorrillo. Entonces, ¿qué hace? O vamos a ir a conocer a los suegros, a los futuros suegros. También ahí vamos, ¿no? Entonces, no, bien perfumadito y los mejores trajes, la mejor ropa, los zapatitos y así le hacemos con las personas que conocemos, con las personas que vemos. En el caso de estar con Dios es pedir perdón por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos conscientes de unos y hay otros que ni los tomamos en cuenta. Pero allí están. Si me pedimos perdón por todos nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, por medio de la sangre de Cristo somos limpios de todos nuestros pecados y entonces ahora sí entramos a la audiencia con Dios y podemos tratar nuestros asuntos. ¿Y qué pasa después? Bueno, regresamos al mundo y volvemos a pecar. Por eso es importante estar al pendiente con la oración, con el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque en el momento en que pedimos perdón por nuestros pecados, estamos limpios hasta el momento en que volvemos a pecar. En ese periodo de estabilidad mental, porque me estoy olvidando de lo que me robaron, me estoy olvidando de lo que presté y no me devolvieron, me estoy olvidando del coraje que hice con una persona, me estoy olvidando de las broncas que tengo. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo perdón por todos mis pecados. Estoy en una paz mental, en una tranquilidad espiritual y me acerco con Dios. Es muy diferente a estar todo ajedreado y sí, Dios, ahorita y ahí nos vemos, voy a estar como el pueblo judío. Estamos hablando con Dios y no, tú habla con Él, yo ahí nos vemos. Bueno, continuando, Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente se cansa, dijo aquel, de tanta tranza, de estar orando y orando y orando, y estoy diezmando y estoy prendiendo la veladora y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. No, ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos. Y me voy a la otra. Y en la otra los testimonios, y no, y sí, y aquí se han juntado y han salido matrimonios y ahí estoy esperando a ver qué. Dijo una persona, no se me pega ni la arena de la playa. Y me voy a otra. No, y es que aquí yo quiero aprender esto y lo otro, y Dios te habló, y Dios esto, y Dios lo otro. Y ahí anda uno como chapulín, brincando y brincando y brincando. ¿Por qué? Porque no llegamos a un lugar donde nos dicen las cosas, que es algo que yo trato de hacer, como vienen en la Biblia. Dios tiene poder. Dios te puede sanar. Dios te puede dar una mujer. Dios te puede dar felicidad. Dios te puede dar riqueza. Dios puede. Pero que quiera, ya es otra cosa. Entonces, si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios quiere, no lo va a hacer. Allí ya uno decidiría, bueno, al menos aquí ya no me están picando los ojos. Ya me están diciendo que si Dios quiere, lo hace. Y si Dios quiere, no lo hace. Bueno, ya está algo más acercado a la verdad. Y ya me están diciendo que hay muchos que están engañando. Nos vamos a Lucas 12. Lucas 12, del 1 al 7, porque como ya dije, ya nos estamos metiendo en la guerra espiritual. Entonces, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá.
Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto lo digo porque cuando uno empieza a decir las cosas como viene la Biblia, una de dos, o le salen enemigos por todas partes, o ya nadie quiere jugar con uno. ¿Por qué? Porque si empiezo a discutir con personas de otras religiones y yo me voy a lo que dice la Biblia, ahí no hay argumento. Y si ellos me dicen, no, pero es que tú haces esto y tú haces lo otro, claro, yo en ningún momento estoy diciendo que soy un santo. Bueno, soy un santo porque he aceptado a Jesús y estoy apartado para servir a Jehová. Pero eso no quiere decir que yo, mientras esté en este mundo y mientras esté vivo, no pueda estar sin pecar. No puedo, así de fácil. No tiene caso, no tiene ni siquiera vale la pena intentarlo. ¿Qué es lo que hago? Mejor le digo a Dios, mira, de mí toma todo y tú sabrás qué quitas y qué pones. Ya, así de fácil. Ah, es que todavía estás en pecado. Claro, en ningún momento he dicho que yo ya he dejado de pecar. El pecado ya no tiene autoridad para llevarme al infierno. Mientras estemos aquí en esta tierra, hermanos, vamos a ser pecadores. Exactamente. Vamos a ser perfectos cuando estemos delante de Dios. Sí, entonces cuando me salga alguien con que no, es que nuestra iglesia, me voy al primer pasaje que les leí ahorita. A ver, entonces ustedes ya hicieron lo que hicieron los primeros cristianos. Todos ustedes ya vendieron sus propiedades y repartieron el dinero conforme a las necesidades. No, entonces no calificas como una iglesia. Sí, tendrás mucho poder, tendrás muchos seguidores, pero a como viene la Biblia, no calificas. Los líderes religiosos que ustedes tienen, ¿les puedo llevar una persona con diabetes? ¿Les puedo llevar una persona con cáncer, con COVID? ¿La pueden sanar? No califican. Así de fácil. Muchos seguidores, mucho poder, mucho dinero, mucho esto, mucho lo otro, pero si nos vamos a lo que dice la Biblia, ustedes están tan huecos como nosotros. Así de fácil. Entonces, cuando ya expongo estos términos con las personas con las que confronto, a lo mejor no me hablan. Pues discúlpenme. Discúlpenme, pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces nos vamos a Juan 10, 27. San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a leerlo desde mm, 10:22. Celebrábase, los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Híjole. Yo creo que, bueno, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vuelvo a hacer una analogía, Jesús y Dios son la misma persona. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ahí viene otra analogía. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Yo dije, o sea, está diciendo que él como Jehová, está diciendo dioses sois. A ver si no la riego. Si llamo dioses a aquellos a quienes la palabra de Dios, entre paréntesis, y la escritura no pueden ser quebrantadas, y cierra paréntesis, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearles, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, yo las conozco y me siguen. Nos vamos a Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18, hablando de la guerra espiritual, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y es ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hago una relación con lo que dijo Jesús: el que conmigo no junta, desparrama. Entonces, si en internet y en Wikipedia empezamos a buscar la historia de las iglesias relacionadas con Cristo, vamos a ver que en el año fulanito salió la iglesia sultanita, en el año fulano salió esta otra iglesia, en el otro año salió esta otra. Y ahí viene la lista, no me acuerdo, creo que eran como 160 iglesias, más o menos, no recuerdo muy bien la cantidad, pero sí me acuerdo que venía la fecha de la fundación, donde empezaron, y los fundadores. Más o menos, fulano, sultano, la fundaron en tal parte y en tal año. Y ahí viene, y de ahí se hace todo el desparramadero. Entonces nos vamos a encontrar con muchas iglesias que van a decir, unas van a decir una cosa, otras van a decir otra, o le van a dar más importancia a una cosa que a otra. Entonces, independientemente de eso, yo he discutido con algunas personas y me dicen: ¿y ustedes de qué iglesia son? Cristiana. O sea, seguidor de Cristo, aprendiz de Cristo. No, pero es que debe ser es adventista, es bautista, es evangélica, es... Ahí nos juntamos y leemos la Biblia. Le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, y por fe
lo creemos. Pero estudiamos lo que viene en la Biblia. Y ya, ¿valió qué? No, es que ustedes necesitan una denominación. ¿Y quién los respalda? Pues Dios. No, es que hay organizaciones que le ayudan con el templo, le llevan gente, llevan medicina, llevan esto, llevan lo otro. Sí, pero en ese caso, si yo acepto esa asociación, entonces ya voy a pertenecer a esa asociación. Y al pertenecer a esa asociación ya estoy excluyendo a las demás. Voy a decir, soy bautista y el que sea evangélico no se va a meter. Claro, si no, es que ahí son... no, es que esos son pentecosteses. Es que estos son de esta, es que son de la otra. ¿No? No, aquí... Lo que pasa es que Por eso es se divide la raza humana en... ¿Sí? Yo soy esto y yo soy lo otro y tú vas para allá porque no compartes. Siendo que es la misma palabra, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita, por eso hay muchas divisiones. Uh-huh. De que tú eres pentecostés, yo soy bautista, el otro es mormón, el otro es testigo de Jehová. O sea... Y en un pasaje dice que un cuerpo, parece que Cristo, no me acuerdo dónde lo escuché, y que decía que era más importante un ojo, o una mano, o el corazón. Pues todos son parte, y cada quien tiene su función, pero no están peleados, están unidos para salir adelante. ¿Qué? Y acá lo que pasa es que con esas prácticas, ¿verdad? De que tú quién eres o qué, así como dices tú, ¿verdad? Es lo que nos recomendaba el hermano Beto. Yo soy cristiano, leo la Biblia y me baso a eso. Sí, Y acá después, pues que unos se desmayan y que otros se ponen a bailar y que otros cantan. Bueno, pero ya son cosas que no tienen nada que ver en realidad. ¿Verdad? Para lo que fue creada la Biblia y para lo que Dios quiere con nosotros. Y eso ya depende de cada quien. Y ya, pues como decía el hermano Beto, eso ya son cosas humanas. Y ya cada quien que haga lo que le dé la gana. Si quiere desmayar, pues que se desmaye, ¿verdad? Pues yo no me puedo desmayar. Sí. Por más que me hicieron la lucha y ay, A mí canijo, también, hermano. yo iba así casi, ya estaba. Casi de lado. Sí. así. A mí también en México, una vez que Aquí. fuimos con uno que iban a nombrar apóstol, estaba yo en el templo de Manuel, y bueno, dijo el hermano, bueno, por todo que se quieran ir, no, pues yo sí fui, y no, pues se llegó el nombramiento del apóstol, y el día siguiente, eso fue por la noche, y el día siguiente, empezó a orar por todas las personas, las que quisieran, entonces, no, pues empezaron a pasar, y nada más, todavía a veces ni las tocaba cuando ya estaban tiradas. Hasta la esposa del pastor. Entonces, Sí, luego me dijo, te abre los ojos un tapón, tiradero sí, menos uno. me dijo el pastor, dice, hermana, venga para que ore por usted. Ay, no, hermano, así acabo, pues yo ya oré y escuché todo lo que dijo. Venga, hermana, para que ore por usted. Bueno, no, yo me puse, Padre, yo estoy lavada con tu sangre, estoy cubierta de tu sangre preciosa. Y me fui. Y no, me aventaba, pero no me hizo que cayera. Y fui la única que no caí. Yo creo muchos, para no avergonzarse, ahí, ¿verdad? Sí, Se acuestan mejor. Y también ahí, ya se levantaron, bueno. sí, o sea, Sí, pero es que no. pues no. Primero de Juan 2:18. A ver, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso hay que leer toda la Biblia. Esto es de mi cosecha. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Recordándoles, hay unos que dicen que Jesús es un ángel. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanecerá en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí ya está hablando en contra del nicolaísmo y en contra de la doctrina de Baal, de Balaam o Baal. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Recordemos que Jesús dijo, a vosotros les he dado conocer los misterios del reino. Todas las cosas y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, nos está queriendo hacer así como Moisés, para con Dios. Confiado para acercarse, confiado para pedirle, confiado para pedir perdón. Nos vamos a 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3. Lo voy a leer desde el 1, del 1 al 5. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos también algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Esto me recuerda ahora en la Semana Santa, cuántos falsos cristos se levantaron en las pastorelas que estaban en las pasiones que estaban personificando y todo eso. Uno tan carnal como cualquier otro, y ahí lo están levantando como si fuera un Cristo, y es un Cristo falso. ¿Por qué? Porque está representando a Cristo, pero es falso. Tenemos otro Cristo falso aquí arriba de las galeras, y si nos ponemos a contar la infinidad de Cristos falsos que hay en cada iglesia, o en algunas iglesias, o incluso en los crucifijos, entonces ya se están metiendo con la apostasía. Ahora, voy a algún lugar y, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues denme una de chicharrón y onda de chuleta. ¿Chicharrón? No tenemos chicharrón, tenemos pescado empanizado. Y ahora no, es que es Cuaresma. Está prohibido comer chicharrón. Está prohibido comer puerco. Está prohibido comer carnes rojas. Sí, no. Está raro, pero bueno. Vente, niña. Según ustedes. Porque los judíos en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que comieron en la Pascua? Cordero. Y ahora resulta que en el Nuevo Testamento, en la Pascua, está prohibido el cordero. Vente, hija. Entonces, a esto me refiero. Mejor cada quien, de la religión que sea, cheque que lo que le estén diciendo venga en la Biblia.
nosotros ya empezamos, viendo que no damos el kilo de cómo era una iglesia o cómo vivían los primeros cristianos. Y no vamos a dar el kilo en muchas otras cosas. Es más, simplemente, si hacemos a un lado la misericordia de Dios y nos ponemos bajo el juicio de otros cristianos, no vamos a dar el kilo. Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. En una ocasión dije en un trabajo, y no se te ocurra decir que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, porque aquí todos nos vamos a descalabrar. Entonces, así ocurre lo mismo. Cambió completamente el mensaje que yo tenía para la iglesia. En vez de estar hablando de otras iglesias, mejor hablar de lo que dice la Biblia, y ya cada quien que cheque si lo que están diciendo los líderes de su iglesia corresponde con lo que dice la Biblia. Bueno, por el día de hoy hemos terminado. Le damos a Dios las gracias por su Yo creo que palabra, por su mensaje. el día que nos vayamos con el Señor, yo creo que este sería, por eso dice el Señor ahí, hermana, que todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? No para condenar nosotros, ¿verdad? Si no tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Porque pues allí ya no nos podemos meter nosotros ni siquiera con los testigos, ni siquiera con... Solamente Dios sabe a quién se lleva y a quién deja. Él es el único, ¿verdad? Quien ese día se va a decidir a quién llevar y a quién dejar. Porque Él es el güey. Sí. Pero de que tenemos que dar cuentas, tenemos que dar. De que tenemos que orar, Ya también tenemos que orar. Ya seamos arrebatados, como dice mi hermano de siempre. Ahí en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo visitarán primero, dice, luego los que hayan quedado serán arrebatados en los cielos. Muchos tocarán tierra y otros no, serán arrebatados, pero sabe quién irá a tocar, ¿verdad? Serán los más pequeños, ¿verdad? De que viene el Señor por la iglesia, viene. Entonces, pues vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos y que dejamos de hacer. Sí, Entonces a Dios le entonces, corresponde. Y sí, ¿verdad? Pues como decía usted, hermano, hay muchos lugares, ¿verdad? Como hay... Yo creo por eso hay lugares muy llenos, ¿verdad, hermana? Porque ahorita que venía yo pensando, ¿verdad? Porque pues aquí se fue mucha gente, ¿verdad? La mayoría de gente. El hermano Antonio, se fueron muchos, ¿verdad? Como que, no sé, les gusta donde hay mucho bullicio, donde hay mucho movimiento, habiendo lugares que se necesita, ¿verdad? O obreros, ¿verdad? Pero ahí están todos empalmados. Y hasta eso Dios, hasta en eso Dios está viendo desde lo alto, que hasta en eso vamos a dar cuentas, ¿verdad? Porque en vez de estar en el lugar ahí donde se nacieron, estar en otro lugar donde se necesita verdaderamente, pues ahí hay bastante gente, o sea, cada lugar tiene sus siervos y ya allí están los que tienen que servir al Señor. No, pero van otros a empalmarse ahí. Sí, es que dicen, por ejemplo, aquí como nosotros, ¿verdad? Dicen que es una iglesia muy muerta, que no hay nada, o sea, así como estamos nosotros, ellos tienen un movimiento. Es que quieren una kermés, más que venir a aprender. Pues sí, andar. Y lo más hermoso es aprender. Pues de hecho, bueno, igual dice Leo que no debemos de estarlos criticando, pero a la iglesia, a las iglesias católicas que se juntan, sí. Pero igual también a veces van nomás a rebanarla. Un ratillo que están ahí y luego ya puro cotorreo y de ahí a la fiesta y órale. Y otra cosa, hermano. pues yo la frecuenté por las fiestas patronales. Qué padre, fiesta y fiesta y fiesta. Y a ver qué actividades puedo juntarme. Y de hecho, si yo hubiera conocido a la que en su momento pudo haber sido mi esposa, me hubiera quedado en esa iglesia. Y yo sería el testimonio de, oh, sí, véngase, y con el tiempo usted aquí va a conocer a alguien que se ajuste y que se gusten, pero tienen que estar viniendo, porque si viene una vez y tarda un mes en regresar, pues la gente no le agarra la confianza. Y es que también en la iglesia, hay iglesias, ¿verdad? Que, bueno, yo me sucedió, de que yo sí como entraba salía. A mí no me llenaba las alabanzas, sí, pero en cuestión de predicación, de enseñanza, a mí no me llenaba. Yo así como entraba salía.
Por eso me cambié yo a esa puerta del cielo, porque ahí que sí, sí me llenaba todo lo que el pastor decía, incluso tengo cuadernos de todo lo que Fíjese, enseñanzas que nos dieron ellos. mi hermano anduvo en varios lugares viendo, porque también mi hermano pues no salía gozoso, ¿verdad? Y pues hasta que encontró el lugar de ahí con el hermano Heriberto. Porque mi hermano anduvo viendo, ¿verdad? Porque en uno le decían una cosa y en otro en otra. Entonces, pues hasta que él halló, ¿verdad? Un lugar donde verdaderamente se llena donde verdaderamente se hablaba de la Biblia, ¿verdad? No se salían conforme a la palabra. Pero hay lugares que no, hombre, pues pues ya nomás se agarran de una cosa y de otra y ya al último ya ni saben ni siquiera lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se agarran de tantas cosas y pura tradición meten a las iglesias tanta cosa. ¿Qué es lo que está pasando ahorita aquí con mi hermana Yolita? A mí me dijo, nomás no se vaya a asustar. Yo le dije, ¿de qué? Porque pues como han metido cosillas, ¿verdad? Porque dijo que si un día la visitaba, nomás que no me fuera a asustar. Le dije, ¿por qué? Porque como han metido cositas, ¿verdad? Pues, por eso dice, no se va a asustar. Le dije, ¿pero por qué me voy a asustar si yo, pues la misma palabra la tenían ellas, ¿verdad? Como nosotros. Pero como ellos ya metieron cositas, Y cambiaron. cambiaron bastante. Cambiaron mucho, dieron un giro. Pero como dijo mi hermano ahorita, no podemos criticar a nadie. No, pues cada quien. Ya cada quien que conforme a la misma palabra y como dice Jesús, o sea, pídanle al Padre, pidan sabiduría. O sea, Él mismo nos está dando las claves para poder pedirle a Dios conforme a los planes de Dios. Entonces, si yo le digo a Dios, sabes que te entrego todo, ya dame todo lo que tú quieras conforme a tus planes, pues si Él tiene planes para relacionados con la sabiduría, va a dar sabiduría. A entendimiento va a dar entendimiento. Él ya sabrá Así es. conforme a sus planes. Y nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque debemos recordar que ahí anda Satanás y compañía buscando la forma de engañar. Sí. Bueno, pues terminamos el día de hoy.